Bueno, ahora volvamos al ejemplo anterior. Teníamos la distribución de la variable X, que es la demanda diaria de autos para alquilar, y supongamos esta situación. Supongamos que el gasto diario por mantenimiento de cada automóvil es de 300 pesos, ¿sí? O sea, eh, cada día para todos los autos, los alquile o no, ¿sí? Tienen un costo de mantenimiento de 300 pesos por automóvil. Después que cada automóvil, todos por igual, se alquilan a 3.000 pesos por día, ¿sí? Es una situación muy ideal, quiero decir que todos se alquilen al mismo precio. No sucede en la práctica, pero vamos a suponerlo así. Y después que la compañía tiene en existencia 20 autos, o sea, en total tiene 20 autos para alquilar cada día. Y nos preguntamos entonces cuál es la ganancia de la empresa Rent-A-Car de este local, la ganancia diaria, ¿sí? Por día. Entonces, para eso, ¿sí? Obviamente tenemos que tener en cuenta la cantidad de autos que alquila por día, el precio a los que alquila cada auto y el costo por mantenimiento. Hay que restarlo a lo que sacan por el alquiler. Entonces, ¿cuál sería el gasto diario en mantenimiento? Si tiene un costo de 300 pesos, acá lo decíamos, por mantenimiento por cada automóvil, y tiene 20 automóviles, el gasto por mantenimiento va a ser 300 por 20, es un gasto fijo, ¿sí? O sea que tiene un gasto fijo la empresa de 6.000 pesos, ¿sí? En mantenimiento, ¿verdad? Bien, entonces, fíjense que la pregunta es, ¿cuál es la ganancia diaria esperada? Esperada. Quiere decir que nos están preguntando la esperanza de una nueva variable aleatoria, que es la variable aleatoria que la voy a definir como G, ganancia diaria, ¿sí? Es decir, entonces, que lo que queremos calcular es la esperanza de G. Ahora bien, ya sabemos que la esperanza de G, por lo que G es una variable discreta, ¿sí? Porque X es una variable discreta, y la esperanza de G ya sabemos que la tenemos que calcular sumando todos los posibles valores de G, que todavía no sé cuáles son, ¿sí? Ya los vamos a calcular, todos los posibles valores de la variable G multiplicados por su función de probabilidad. Le voy a poner, o función de frecuencia, no importa, lo voy a llamar P, y le voy a poner un subíndice de G para indicar que se trata de la función de probabilidad de G. Entonces, esta cuenta es la que tendría que hacer finalmente para calcular la esperanza, pero hay varias cosas que me están faltando para poder hacer la cuenta. Una es los valores que toma la variable G, es decir, quién es B sub G, quién es el conjunto de valores de G. Y otra cosa que me está faltando es la función de frecuencia de probabilidad de G. Entonces la vamos a calcular, la vamos a poner acá arriba, ¿sí? A continuación de la función de probabilidad de X. Fíjense, acá le voy a agregar en la tablita a la función de probabilidad de X, le voy a agregar un subíndice X para indicar qué es la función de probabilidad de X. Entonces acá voy a colocar, esta tabla la voy a llenar con los valores de G. O sea, G, que es el costo, la ganancia diaria, y la función, en la segunda fila, la función de probabilidad en cada valor. Bien, ¿cuáles son los valores de la variable G, ganancia diaria? Entonces, fíjense, voy a ir haciéndolo aquí en un costadito, el razonamiento. La ganancia diaria depende de la cantidad de autos. Supongamos que alquilan. Supongamos que determinado día alquila 13 autos.
Entonces, ¿cuánto va a sacar ese día la empresa en alquiler? A cada auto lo alquila por 3.000 pesos, es decir, voy a obtener 3.000 por 13, porque alquilé 13 autos, eso es lo que va a obtener la empresa, pero tengo que restarle el gasto por mantenimiento de ese día, que siempre es de 6.000 pesos, ¿sí? Es decir, que cuando la empresa alquila 13 autos, la ganancia obtenida es de, haciendo esta cuenta, esto da 33.000 pesos, ¿sí? O sea que un posible valor de la variable ganancia es 33.000. ¿Qué pasa cuando alquila? Bueno, antes de eso, ¿cuál es la probabilidad de que la empresa gane 33.000 pesos? Y fíjense, va a ser la misma probabilidad con la que alquila 13 autos, ¿sí? Porque justamente esta cuenta la hice pensando que está alquilando ese día 13 autos, o sea que la probabilidad de que gane 33.000 pesos un día determinado es 0,08, ¿sí? Bien, después, ¿qué pasa si alquila 14 autos? Bueno, la cuenta que tengo que hacer es 3.000 pesos por 14 menos el costo por mantenimiento de ese día, que es 6.000. Haciendo esta cuenta es 36.000 pesos. O sea que 36.000 pesos es otro valor para la variable ganancia. ¿Y con qué probabilidad la variable G toma este valor 36.000? Con la misma probabilidad con que la empresa alquila 14 autos en un día. Entonces aquí va 0,15. Yo podría haber dicho que G se mide en miles de pesos para no estar escribiendo tantos ceros y acá poner 33, 36, ¿sí? Pero bueno, ya empecé la cuenta así, lo dejamos así. O sea, si lo hubiera hecho midiendo en miles de pesos, cuando haga el cálculo de la esperanza, debería multiplicarla por 1.000. Pero sigamos así. Bueno, y así con cada valor, ¿sí? Después con 15, tendría que hacer 3.000 por 15 menos 6.000, y esto da 39.000. Entonces aquí pongo 39.000, y la probabilidad de que esa sea la ganancia es la misma que ese día alquilen 15 autos, que es 0,22. Si seguimos así haciendo la cuenta y completamos la tabla, seguiríamos con 42.000, con una probabilidad de 0,25, o una ganancia de 45.000, es otro posible valor, con una probabilidad de 0,21, y finalmente una ganancia de 48.000, 0,09. Entonces, ya encontramos la función de distribución de la variable G. Calculamos la esperanza, y la esperanza de G es cada valor de G multiplicado por su probabilidad, ¿sí? Escribo algunos: 33.000 por 0,08, más 36.000 por 0,15, y así hasta el final. El último sería 48.000 por 0,09. Si hacemos la cuenta, si ustedes después me la verifican, esto daría en pesos 40.890. ¿Sí? Este sería entonces la ganancia eh, esperada para un día de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces me pregunto, ¿cómo podríamos escribir a la variable G ganancias diarias en función de X, el total de autos que se alquilan diariamente? Recién hicimos la cuenta para encontrar cada valor de G. ¿Qué hicimos? Multiplicamos cada valor de X por 3.000, que era el precio de alquiler de un auto, y restábamos 6.000. O sea que decimos que G es 3.000 por X, o sea, la cantidad de autos que se alquilan por el precio de alquiler por autos, y a eso le restamos 6.000, que es el costo por mantenimiento diario. ¿Sí? O sea, nosotros cuando calculamos cada valor de G, hicimos esta cuenta, ¿sí?
el alquiler diario lo multiplicamos por 3.000 y le restamos 6.000. Quiere decir entonces que la esperanza de G, ¿sí? La cuenta que hicimos fue, sumamos, multiplicamos cada valor de G por su función de probabilidad, ¿sí? Y esto que es, ¿cómo lo continuamos? Sabiendo entonces ahora que cada valor de G, ¿sí? Se escribe de esta forma, en función de cada valor de X, yo puedo poner, en lugar de G minúscula, puedo poner 3.000 por X menos 6.000, pero ahora variando la suma para todos los valores que toma la variable aleatoria X. Ya me desapareció la G. Y la probabilidad, la función de probabilidad puntual o la función de frecuencia de G, vimos cuando hicimos la tablita para G que coincidía con la función de probabilidad de X para cada valor de X. O sea que ahora me desaparecieron, en la suma me desapareció la G y está escrita en función de la variable X. Quiere decir que fíjense ustedes que si como G es una función de X, si yo la llamo H, esta 3.000 por X menos 6.000, la esperanza de G, o sea, la esperanza de H de X, mirando acá esta suma, ¿sí? Es la suma, y fíjense, 3.000 por X menos 6.000 es esta función H evaluada en cada valor de X, que pertenece al conjunto de valores, y finalmente multiplicada por la función. Lo que estoy queriendo decir es lo siguiente, que si yo conozco la expresión de una variable aleatoria en función de otra, ¿sí? Como en este caso, para calcular la esperanza de esta nueva variable, no necesito buscar su función de distribución como hicimos recién, no necesito buscar esa tablita para G para poder calcular su esperanza. Si ya conozco la tablita de distribución de la X, directamente puedo calcular la G utilizando la distribución de X. ¿De qué manera? Bueno, sumando esa función evaluada en cada valor de X y multiplicando por su probabilidad. ¿De acuerdo? O sea que yo en el ejemplo directamente podría haber hecho esta cuenta. La esperanza de G, como es 3.000 por X menos 6.000, haber sumado, vamos a hacerlo para el primer valor de X, por ejemplo, haber dicho, bueno, el primer valor de X fue 13, ¿no? En la tablita, entonces podría haber hecho 3.000 por 13 menos 6.000 por la función de probabilidad en el primer valor, que creo que era 0,08, más, y así hasta el último valor, 3.000 por 18 menos 6.000, por su función de probabilidad que ahora no recuerdo, en ese valor 18, ¿sí? Es decir, haber hecho esa suma conociendo la función h y la función de probabilidad de x. O sea que en general lo que quiero decir es que si tenemos una variable g que es función de una variable x, la esperanza de esta g, de esta h de x, es directamente sumar esa función h evaluada en los valores de x por la función de probabilidad de x. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir lo que se llama esperanza de una función de una variable aleatoria x, si tengo una variable x discreta con función de probabilidad puntual o de frecuencia f de x, si tengo una nueva variable aleatoria que es función de esta x, o sea, es una h de x, la esperanza de esta nueva variable aleatoria es la suma de la función evaluada en X por la función de frecuencia de X. ¿De acuerdo? O sea, no necesito calcular
la distribución para la nueva variable. Si yo conozco cómo depende esta nueva variable de la vieja variable, puedo calcular tranquilamente su esperanza sin buscar cuál es su distribución. Bien, ahora vamos a ver una propiedad de la esperanza que se llama linealidad. Es decir, cuando esa función h, de la que hablo acá en la definición, es una función lineal, ¿sí? O sea, ¿a qué me refiero con que es una función lineal? Que es una expresión de la forma un número por x más otro número, ¿sí? A y b son dos números reales. Entonces, la esperanza de esta función lineal de a por x más b es a por esperanza de x más b. ¿Sí? O sea, mantiene la linealidad, la esperanza. La demostración de esto es sencilla porque, digamos, para calcular la esperanza de a por x más b, que esta es una función, ¿no? Esto es lo que llamábamos h de x. Si miramos la definición, aquí la tengo acá abajo, escrita en verde, lo que tendríamos que hacer es sumar sobre todos los valores de x, h de x, por la función de frecuencia en x. Pero bueno, pero h de x es una expresión lineal, es a por x más b por f de x. Bueno, acá lo que hago es distribuir, hago la propiedad distributiva, entonces me queda a por x por f de x más b por f de x sobre todos los valores de x. ¿Sí? Y acá puedo separar la suma, y en realidad separar la suma significa aplicar la propiedad asociativa de la suma, ¿sí? Entonces, esto sería la suma sobre todos los x de a por x, f de x, más la suma de b por f de x. Sí, acá voy a poner, para evitar escribir tanto, directamente pongo x. Se sobreentiende que es x perteneciente al conjunto de valores. En este paso lo que hago es lo que nosotros decimos comúnmente, saco al número fuera de la suma porque no me depende del índice de la suma. O sea, lo que estoy haciendo cuando saco un número fuera de la suma es sacar factor común. ¿Sí? O sea que me queda a por la suma de x, f de x. Y lo mismo en la segunda suma, sale el número fuera, eso es sacar factor común. ¿De acuerdo? Bien, pero ¿quién es este? Fíjense, ¿quién es esta suma? Eso es la definición de la esperanza de x. O sea que esto es a por la esperanza de x más. ¿Y cuánto vale esta suma? Estoy sumando la función de frecuencia o de probabilidad sobre todos los valores de x. Esta suma es igual a 1. Por lo tanto, solamente me queda b, que era lo que quería demostrar. ¿Sí? Esa es la propiedad entonces de linealidad de la esperanza. En el ejemplo teníamos que g, la variable ganancia, depende linealmente de x, ¿sí? Porque era 3000 por x menos 6000, o sea, es una función lineal. O sea que para el ejemplo, conociendo esta propiedad de linealidad de la esperanza, la cuenta de la esperanza de G es mucho más fácil. Ni siquiera tendría que haber hecho todo el cálculo que hice. O sea, no tendría que haber calculado la función de distribución de G, ni tampoco hacer esa suma, ¿sí? Reemplazando la h de x por esta expresión. Simplemente aplicaba la linealidad de la esperanza, ¿sí? La esperanza de G, digamos, como lo voy a volver a escribir acá, como G es 3000 por X menos 6000, ¿sí? Entonces, acá aplicando linealidad, fíjense, acá el A
de la definición en general es 3.000, o sea que me queda el 3.000 afuera por la esperanza de X. Y el B es menos 6.000, o sea que queda menos 6.000. ¿Sí? En el ejemplo, entonces sería 3.000 reemplazando por la esperanza de X, o sea, era la esperanza, el número promedio de autos que se alquilan era 15,63. ¿Sí? O sea que habría que hacer esa cuenta. 3.000 por 15,63 menos 6.000, estoy haciendo la cuenta, y eso da justamente lo que nos había dado la esperanza, 40.890. Esto medido en pesos, por supuesto. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tienen que una variable aleatoria depende linealmente de otra de la que conocen su esperanza, la esperanza de la nueva es fácilmente calculable aplicando esta propiedad, que es linealidad de la esperanza.